Ambas comparten la faceta peculiar del trazo medio diagonal en vez de horizontal. Y el trabajo de Tide retrasó la fecha del papiro de Jesús más atrás del 70 después de Cristo por primera vez. Fue un logro destacable. Nos acerca el período de los testigos oculares, pero apenas. Mientras más retroceda Tide, el papiro de Jesús al período de testigos oculares, habrá más certeza de que los evangelios fueron escritos por personas que vieron a Cristo. ¿Hay evidencia de que los evangelios se escribieran aún antes? ¿Es posible demostrar que se escribieron dentro del período de testigos oculares? Hay muestras en la geografía de la Tierra Santa que sugieren una fecha anterior, pero debemos viajar a Banias, el punto más al norte de Israel. Aquí, en el origen del río Jordán, está el punto más al norte que visitaron Jesús y sus discípulos. Y, como el desierto, el paisaje exuberante de Banias es rico en historias del Evangelio. Fue donde el discípulo Simón reconoció la verdadera naturaleza de Jesús. Los Evangelios nos cuentan que fue aquí donde Simón declaró que Jesús era Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero fue el nombre de Banias lo que dio una clave sorprendente de la fecha de los Evangelios, porque tanto en el Evangelio de Marcos como en el de Mateo tiene un nombre distinto. En los Evangelios a este lugar se le llama Cesarea Philippi, pero este nombre no se usa más después del 62 después de Cristo, cuando lo cambió el rey Herodes a Banias. El uso del antiguo nombre por Mateo sugiere que puede haber escrito cuando aún se usaba este antes del 62 después de Cristo. Este cambio es otra indicación de que los evangelios se escribieron dentro del período de testigos oculares. En la cabeza del río está la antigua ciudad de Banias. La construyó Herodes en honor del dios pagano, Pan. Aquí Jesús bautizó a Simón, Pedro, cuando Simón lo declaró como hijo de Dios. Los evangelios dicen: ahora te digo que eres Pedro, y en esta roca edificaré mi comunidad, y las puertas del infierno no podrán vencerla. Esta cueva en el templo pagano parece ser la puerta a la que Jesús se refirió como si en verdad fuera la puerta del infierno. Las palabras de los evangelios parecen reflejar lo que vemos hoy con nuestros ojos. Aquí en Banias los evangelios empiezan a parecer un recuento de testigos oculares. De los evangelios aún más, Tide regresó al desierto, a Qumran y a las escrituras del Mar Muerto. Aquí en la cueva 7 colapsada, los arqueólogos habían encontrado otra pieza mínima de pergamino que Tide creía podría llevarnos más dentro del período de testigos oculares. Este fragmento minúsculo con letras escritas en griego no es mayor que un sello de correo. La investigación de Tide muestra que es otra pieza del Evangelio cristiano, esta vez del de San Marcos, con algunas palabras del capítulo 6. Mucha gente duda que este mínimo fragmento sea del Evangelio de San Marcos, pero la evidencia de Tide es convincente. En la cuarta línea de un fragmento hay algunas letras que él dice son de la palabra Genesaret, la antigua palabra para mar de Galilea. La palabra de esta forma no se encuentra en ningún otro lugar de la Biblia. Aparece solo en el Evangelio de San Marcos. Tide encontró más evidencia de que el fragmento viene del Evangelio de San Marcos en Jerusalén.
Matthew D'Ancona siguió la investigación de Tide del fragmento aquí en el Museo John Rockefeller, donde hay almacenadas enormes cantidades de artefactos preciosos de la Tierra Santa. And this is the famous jar from cave number 7 at Qumran. How was it found? It was found by archaeologists, by French archaeologists back in the 1950s. They were excavating. And it's unique in many ways. First of all, it was found in a cave which is right next to the site. Most of the caves were some distance from the site, but this was something which was right on the same plateau where the site was. And the cave is rather unique, Cave 7, in the sense that all the documents found there were made out of papyrus, whereas the other 800 and some documents which we have from Qumran, with very few exceptions, everything is made out of leather. What investigations did Carsten Tide carry out on this jar? Well, first of all, it was, I think, very interesting to us that here's a jar which had been sitting in the museum since the 1950s, and actually nobody even expressed any interest in it until Carsten Tide came along, and Carsten Tide suggested that perhaps that there may be some relationship between early Christianity and the fragments which are found in the site on the basis of this inscription here. What was the jar used for, and why might it be important? When we see this class of jars, it's clear that these things are made for one thing and one thing only, and that was the storage of scrolls. The reason is because it's a unique morphology which was designed to hold the scrolls. And how do we know this? So first of all, we see these lug handles. What they did was that the documents were put in the jars. They then put a cap. This is one of the original caps from Qumran. Once the cap is on, then what happens is there's then cordage, which then ties the cap onto the vessel itself. It wasn't made to hold wine, it wasn't made to hold water, it was to hold ancient documents. La inscripción en la jarra de los pergaminos es la palabra Roma escrita en hebreo. Los historiadores creen que la jarra vino de Roma. También creen que el Evangelio de San Marcos se escribió en la ciudad de Roma. Encontrar la jarra junto al fragmento disputado le dio a Tide más pruebas de que el fragmento encontrado en Qumran en realidad viene del Evangelio de San Marcos. Tide tiene entonces otro fragmento que data de antes del 68 después de Cristo y sin duda es uno de un pergamino. Un pedazo del pergamino del papiro de Jesús. La etapa siguiente de esta teoría dependía de que la primera vez que los evangelios fueron escritos debió haber sido en pergaminos. The fact that the Mark fragment at Qumran is a scroll fragment tells us that the first Christians were writing on scrolls, that the first generation of Christian writings was on scrolls. Hence, we have to allow for the fact that there was a scroll of St. Matthew's Gospel before the Jesus Papyrus book fragments which we now have. Este es un argumento vital. Hasta que el fragmento de Marcos se descubrió, se creía que los cristianos habían escrito los evangelios solo en libros. Pero ahora hay evidencia de que hubo versiones anteriores en pergamino, que luego se copiaron a libros, aquel del que debió salir el papiro de Jesús. Así que de acuerdo con Tide, los fragmentos de Magdalene deben haberse copiado de pergaminos que debieron ser aún más antiguos. Because of the fact that there were scrolls before the book format, and that must have been a scroll of St. Matthew's Gospel before the Jesus Papyrus, we have sufficient evidence to show that this particular Gospel and the other Gospels belong to what we call the eyewitness period. Tide ha probado, utilizando sus comparaciones de los documentos de la Cueva de los Horrores, Masada y Qumran, que el papiro de Jesús debe ser anterior al 68 después de Cristo. Pero el descubrimiento de Qumran implica que los primeros evangelios realmente se escribieron en pergaminos. Si esto es cierto, entonces debió también existir un pergamino muy anterior del Evangelio de San Mateo, ahora perdido, pero del que se copió el papiro de Jesús. Ya ha podido fechar los evangelios a 20 años de la vida de Cristo. A mistake that has been committed, that has been made by many scholars, by many gospel readers, is to treat the authors, the writers of the gospels, as uneducated, stupid people who just collected what they could find, and often enough not treat them as individuals at all,
but there's committees who, were free to invent stories about Jesus, sayings of Jesus, words of Jesus for their special needs in their communities. Now, if we go back, thanks to the papyri, thanks to the manuscripts, the Jesus papyrus, the Mark scroll from Qumran, go back to the period of the eyewitnesses, this escape route from history into legend is cut away from under the feet of modern scholars or of skeptics. We are now beginning to deal once more, like the early Christians did, with historical information. So are you saying that one of the lessons of the Jesus papyrus is that we must take the Gospels seriously as historical sources? The fact that we have documents going right back to the eyewitness period tells us that the first Christians were trying to preserve the historical information about the historical Jesus. They interviewed eyewitnesses, some of them were eyewitnesses themselves, they knew what had happened, and they could write down what they knew was true, was historically accurate. And this, in a way, is the most important result of the analysis of such manuscripts, that we can now, as historians, go back to the texts and find out how those eyewitnesses and how those people who interviewed eyewitnesses dealt with the historical information that was available to them. It's not myth anymore, it's not legend, it's going right back to history. Should be someone who wants to go out into the field and try and understand what the people would have thought, would have felt when they experienced these things and when they wrote about them. It helps one to reassess one's own attitude towards history.